Hay momentos en el fútbol en los que un gesto dura apenas 2 segundos, pero dice mucho más que 90 minutos de partido. Y lo que ocurrió aquella noche tras el cambio de Arda Güler frente al Celta fue exactamente uno de esos momentos. El marcador no contaba toda la historia. Tampoco lo hacía la estadística oficial. Y desde luego, el resumen rápido de los programas deportivos del día siguiente se quedó bastante corto. Porque lo que realmente llamó la atención no fue el resultado del encuentro, ni siquiera el rendimiento colectivo del equipo, sino la reacción de un jugador joven que llevaba demasiado tiempo esperando su momento y que, cuando por fin empezó a sentirse protagonista, vio cómo la historia tomaba un giro inesperado. Arda Güler no es un futbolista cualquiera. No lo ha sido desde que debutó en Turquía con apenas edad para conducir legalmente un coche. En cuanto empezó a tocar el balón con el primer equipo del Fenerbahce, quedó claro que había algo distinto en su manera de entender el juego. No era solo talento técnico. Eso se ve en muchos chavales. Lo que realmente llamó la atención fue la calma con la que interpretaba los partidos. Esa sensación de que siempre veía una línea de pase que los demás no detectaban. Cuando el Real Madrid decidió apostar por él, el mensaje era evidente. El club no compra promesas a la ligera. Puede equivocarse, por supuesto, como cualquier institución del planeta. Pero cuando se mueve por un talento joven con tanta determinación, suele ser porque ha detectado algo especial. El problema, claro, es que el Real Madrid también es un lugar donde el tiempo funciona de forma distinta. Aquí los jóvenes no solo tienen que ser buenos inmediatamente. Y además competir con algunos de los mejores jugadores del mundo. No es precisamente el entorno más relajado para desarrollarse. Arda lo sabía, y aún así aceptó el desafío. Durante meses su papel fue discreto. Minutos sueltos, apariciones breves, alguna jugada brillante que recordaba porque el club había invertido en él. Y luego otra vez al banquillo. No era una situación dramática, pero tampoco era sencilla para alguien que venía de ser protagonista absoluto en su anterior equipo. La noche del partido contra el Celta parecía, por fin, una oportunidad distinta. El encuentro empezó con el ritmo típico de esos partidos que en teoría deberían ser controlados por el Madrid, pero que siempre esconden cierta incomodidad. El Celta no es un rival que regale nada. Suelen competir bien, presionar cuando toca y aprovechar cualquier despiste. En ese contexto, el balón llegó varias veces a los pies de Arda Güler, y cada vez que lo tocaba ocurría algo interesante. Un control orientado aquí, un cambio de ritmo allá, una combinación rápida que rompía la presión rival. Nada escandaloso, pero suficiente para que el público empezara a fijarse. Es el tipo de jugador que genera expectación con pequeños detalles. Y eso, en un estadio grande, se nota. El joven turco empezó a sentirse cómodo. Y cuando Arda se siente cómodo, empieza a jugar con esa naturalidad que lo ha convertido en una de las promesas más comentadas del fútbol europeo. Hubo una jugada en particular que encendió al estadio. Recibió entre líneas, giró en un espacio mínimo y filtró un pase que dejó a un compañero prácticamente delante del portero. La acción no terminó en gol, pero fue de esas que provocan ese murmullo colectivo del público, ese sonido que mezcla sorpresa y admiración. Ahí fue cuando muchos pensaron lo mismo. Hoy puede ser su noche. El partido seguía abierto. El Celta resistía bien. Y el Madrid buscaba ese momento de claridad que rompiera definitivamente el encuentro. Arda seguía participando. No monopolizaba el balón, pero cada intervención tenía intención. Era como ver a alguien que está intentando convencer al mundo de algo sin levantar demasiado la voz. Y entonces llegó el minuto que nadie esperaba. El cuarto árbitro levantó el cartel luminoso. El número que aparecía era el suyo. Durante un segundo hubo silencio. No ese silencio absoluto, sino ese pequeño vacío de sonido que aparece cuando la gente tarda un instante en entender lo que está viendo. Arda Güler iba a ser sustituido. Las cámaras lo enfocaron de inmediato. Es lo que hacen siempre. Y el rostro del jugador no dejó lugar a demasiadas interpretaciones. No estaba enfadado de forma explosiva. No lanzó una botella. No hizo un gesto exagerado. Pero su expresión era clara. No entendía el cambio. Caminó hacia la banda con ese paso rápido que utilizan los futbolistas cuando intentan controlar la frustración. Saludó al compañero que entraba al campo. Todo dentro de la normalidad superficial. Hasta que llegó al banquillo. Ahí ocurrió algo que muchos espectadores no captaron en directo, pero que las cámaras acabaron recogiendo. Una breve conversación con Álvaro Arbeloa. No fue larga, ni especialmente escandalosa, pero sí fue intensa. Arda habló con gestos claros, movimientos de manos,
Un par de frases rápidas. Arbeloa respondió con calma, pero también con cierta firmeza. La escena duró apenas unos segundos. Sin embargo, en el fútbol moderno, unos segundos pueden convertirse en horas de debate. Si te interesa este tipo de historias que explican lo que pasa realmente dentro del fútbol, ya sabes lo que toca. Suscríbete al canal porque aquí no nos quedamos en el titular fácil. Vamos a rascar siempre un poco más profundo. Volviendo al momento, el partido continuó. El cambio ya estaba hecho. Y como suele pasar, el juego siguió su curso sin detenerse a analizar emociones humanas. Pero fuera del campo la historia empezaba a crecer. Porque la reacción de Arda no era la típica protesta rutinaria de un jugador que quiere jugar más minutos. Había algo distinto. Algo que muchos interpretaron como una señal de frustración acumulada. Y para entenderlo hay que mirar un poco más allá de ese partido concreto. El desarrollo de un talento joven en un club gigantesco es una ecuación complicada. El entrenador busca equilibrio. Los veteranos exigen minutos. Los resultados mandan. Y mientras tanto, los jóvenes esperan su oportunidad. A veces la esperan demasiado. Arda Güler llevaba tiempo intentando demostrar que podía aportar algo diferente al equipo. No solo creatividad, sino también ritmo, verticalidad y ese tipo de imaginación que rompe defensas cerradas. En el partido contra el Celta estaba empezando a hacerlo. Por eso el cambio resultó tan llamativo. Después del encuentro llegaron las preguntas. Primero en la zona mixta, luego en las tertulias televisivas. Más tarde en redes sociales, que ya sabemos que funcionan como una especie de tribunal permanente donde todo el mundo tiene una opinión inmediata. ¿Por qué salió Arda? La respuesta oficial fue sencilla. Decisión técnica, que traducido al lenguaje real del fútbol significa muchas cosas posibles. Puede ser gestión de minutos, puede ser un ajuste táctico, puede ser una lectura concreta del partido, o puede ser simplemente que el entrenador vio algo que los demás no percibieron. Arbeloa, cuando habló brevemente sobre el asunto, mantuvo un tono tranquilo. Explicó que el cambio respondía a una necesidad del equipo en ese momento del partido. Nada personal, nada extraño. Desde su perspectiva, la decisión era lógica. Desde la perspectiva del jugador, probablemente no tanto. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes del fútbol profesional. La diferencia entre cómo vive el partido un entrenador y cómo lo vive un futbolista. El técnico observa el tablero completo. Piensa en el equilibrio defensivo, en las transiciones, en el desgaste físico, en las posibles reacciones del rival. El jugador, en cambio, vive dentro del partido. Siente cada pase, cada oportunidad, cada momento en el que cree que puede cambiar el rumbo del juego. Cuando un futbolista siente que está entrando en ritmo y de repente lo sacan del campo, la reacción emocional suele ser inmediata. No es rebeldía, es competitividad. Y Arda Güler tiene mucha. De hecho, demasiada para algunos gustos. Pero curiosamente, esa misma ambición es la que suele separar a los buenos jugadores de los verdaderamente grandes. Cristiano Ronaldo protestaba cuando lo cambiaban. Zlatan Ibrahimovic protestaba cuando lo cambiaban. Incluso Lionel Messi tuvo momentos de incomodidad con ciertas sustituciones. No significa que el entrenador esté equivocado. Tampoco significa que el jugador tenga razón. Simplemente significa que ambos quieren ganar. Y cuando eso ocurre en medio de un partido intenso, las emociones aparecen. En el caso de Arda, la conversación con Arbeloa no pasó a mayores. No hubo gritos descontrolados. No hubo ruptura pública. Después del partido el jugador se marchó al vestuario con gesto serio, pero sin alimentar el drama. Aún así, el episodio dejó una sensación interesante. La sensación de que estamos viendo a un futbolista que ya no quiere ser simplemente una promesa paciente. Quiere ser protagonista. Y eso cambia muchas cosas. En los días siguientes el tema siguió circulando en los medios. Algunos lo interpretaron como una falta de respeto. Otros lo vieron como una señal positiva de carácter competitivo. La realidad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que sí parece evidente es que Arda Güler empieza a sentirse preparado para tener más peso en el equipo. Y cuando un jugador joven alcanza ese punto mental, suele pasar una de dos cosas. O explota definitivamente, o entra en conflicto con la estructura que lo rodea. La gestión de ese momento es una de las tareas más delicadas dentro de un club grande, porque el talento necesita paciencia, pero también necesita oportunidades reales. Si se dosifica demasiado, se frustra. Si se expone demasiado pronto, puede quemarse. El equilibrio es casi un arte. Arbeloa lo sabe bien.
Como es jugador del Real Madrid, ha vivido ese vestuario desde dentro. Conoce la presión, conoce las jerarquías y conoce el valor de la disciplina colectiva. Por eso su reacción ante el gesto de Arda fue bastante serena. No hubo confrontación pública. Simplemente un recordatorio implícito de que, en el fútbol profesional, las decisiones del banquillo se respetan. Pero al mismo tiempo, en privado, seguramente también entendió algo importante. El chico quiere jugar. Y eso, aunque a veces genere pequeñas tormentas, es mejor que lo contrario. Mucho peor sería ver a un talento joven conformándose con un papel secundario eterno. Porque el fútbol, al final, pertenece a los jugadores que tienen hambre. Y Arda Güler tiene mucha. De hecho, lo interesante de toda esta historia no es el enfado momentáneo, sino lo que puede venir después. Porque a veces los grandes jugadores empiezan a consolidarse precisamente después de una pequeña fricción. Una conversación incómoda. Un gesto de frustración. Un momento en el que deciden que ya no quieren esperar más. Si miramos la historia del fútbol, encontramos muchos ejemplos. Jugadores que explotaron justo después de un episodio similar. Momentos que parecían conflictivos pero que en realidad eran señales de crecimiento. Así que quizá la pregunta correcta no es si Arda se enfadó con Arbeloa. La pregunta correcta es otra. ¿Estamos viendo el comienzo de la verdadera versión de Arda Güler? Porque si este chico combina su talento con una ambición desatada, el resultado puede ser muy interesante. Muy interesante para el Real Madrid, muy incómodo para los rivales, y tremendamente divertido para los aficionados al fútbol. Por cierto, si te gustan estos análisis donde no solo contamos lo que pasó, sino también lo que significa realmente, dale al botón de suscribirte ahora mismo. Porque el fútbol está lleno de historias como esta, y muchas veces las más importantes ocurren en esos pequeños detalles que duran apenas unos segundos. Volvamos a la escena final. El vestuario después del partido. El ruido de las duchas. Las conversaciones cortas. Las bromas que siempre aparecen cuando el resultado acompaña. Y en algún lugar de ese ambiente, un joven futbolista pensando en la jugada que no terminó de hacer, en el pase que podría haber dado, en los minutos que sintió que aún le quedaban por jugar. Esa es la mentalidad de los que quieren marcar una época. No se conforman con haber jugado. Quieren quedarse en el campo hasta el último segundo. Y si el episodio contra el Celta sirve para algo, probablemente será para recordarle a todo el mundo que Arda Güler no ha venido a Madrid para mirar partidos desde banquillo. Ha venido para cambiarlos. La única pregunta que queda ahora es cuándo. Y si somos honestos, viendo cómo está evolucionando todo, puede que la respuesta llegue antes de lo que muchos imaginan. Y si somos honestos, viendo cómo está evolucionando todo, puede que la respuesta llegue antes de lo que muchos imaginan. Porque ese instante final en el vestuario no fue un momento vacío ni una escena de película que se corta justo cuando empiezan los créditos. Fue un momento real, lleno de pequeños detalles que normalmente no aparecen en los resúmenes de televisión, pero que dicen mucho sobre lo que pasa dentro de un equipo de fútbol cuando se apagan los focos y solo quedan los protagonistas. Arda Güler se sentó frente a su taquilla con esa mezcla de calma y tensión que tienen los jugadores cuando intentan procesar un partido que aún no han terminado de entender. No estaba furioso. No estaba golpeando cosas. Tampoco estaba sonriendo con indiferencia. Lo que había en su rostro era algo bastante más complejo. Concentración. La camiseta todavía húmeda por el esfuerzo seguía pegada a la piel, y durante unos segundos simplemente se quedó mirando al suelo, como si repasara mentalmente cada uno de los minutos que había estado en el campo. Y los repasaba de verdad. El control en el minuto 10 que había dejado atrás a un rival con un simple giro de tobillo. El pase filtrado que casi termina en gol. El momento en el que recibió entre líneas y tuvo que decidir en una fracción de segundos si abrir el juego o buscar el disparo. Los jugadores creativos tienen esa costumbre curiosa. No recuerdan el partido como una sucesión de jugadas generales. Lo recuerdan como una colección de microdecisiones. Un control que salió perfecto. Un pase que podría haber sido medio metro más preciso. Un espacio que apareció y desapareció antes de que el resto del mundo lo notara. Mientras algunos compañeros hablaban del resultado, Arda estaba en otro lugar mental. Estaba dentro del partido otra vez. Y justo ahí es donde entra el detalle que mucha gente pasa por alto cuando analiza reacciones como la suya en el banquillo. Para un jugador que vive el fútbol desde la creatividad, salir del campo en el momento en el que empieza a encontrar ritmo se siente casi como si alguien apagara la música en medio de una canción. No es solo cuestión de minutos, es cuestión de flujo. El fútbol tiene momentos en los que todo empieza a encajar. Los pases llegan con naturalidad,
Los movimientos del rival se vuelven previsibles y el cuerpo responde con esa ligereza que solo aparece cuando la confianza se mezcla con el instinto. Arda estaba empezando a entrar ahí. Por eso su reacción fue tan espontánea. Porque desde su perspectiva, el partido apenas estaba empezando a abrirse. Si miramos el lenguaje corporal que mostraba en el campo durante los minutos previos al cambio, se pueden detectar señales bastante claras. Empezaba a pedir el balón con más frecuencia. Sus desmarques entre líneas eran más agresivos. Incluso su postura corporal cambiaba ligeramente. Eso ocurre cuando un jugador siente que puede dominar la situación. Hay un momento muy específico que muchos aficionados recordarán si vuelven a ver el partido con atención. Una jugada en la que Arda recibe en el carril interior derecho, levanta la cabeza durante apenas medio segundo y dibuja con el pie izquierdo un pase vertical que atraviesa dos líneas defensivas. No fue una asistencia. No terminó en gol. Pero fue una de esas jugadas que obligan al rival a replantear su defensa. El tipo de pase que hace que un mediocentro contrario mire a sus compañeros como diciendo, «Cuidado con este». Ese tipo de jugadas cambian dinámicas dentro del campo. Y cuando un jugador joven consigue producirlas en un escenario grande, empieza a sentir algo muy peligroso para los rivales. Confianza. Por eso, cuando el cartel luminoso mostró su número, la reacción emocional fue inevitable. No porque el cambio fuera una humillación, sino porque llegó justo en el momento en el que su cabeza le decía que podía hacer algo importante. En el vestuario, mientras se quitaba las espinilleras con movimientos mecánicos, ese pensamiento seguía ahí. No era una queja verbalizada. Era más bien una pregunta silenciosa. ¿Qué más tenía que hacer para quedarse? Y esa pregunta, aunque parezca simple, es una de las más antiguas del fútbol profesional. La han hecho miles de jugadores jóvenes antes que él. La hicieron talentos que luego se convirtieron en leyendas. Y también la hicieron otros que nunca lograron dar el salto definitivo. Lo que separa unos casos de otros suele ser lo que ocurre después. Porque el enfado puntual no define una carrera. Lo que define una carrera es cómo se transforma ese enfado. En energía, en trabajo, en determinación. Si alguien hubiera estado observando con atención el ambiente de ese vestuario, habría notado otra cosa interesante. Ninguno de sus compañeros reaccionó con sorpresa ante su actitud. Eso es importante. En un vestuario profesional, los jugadores saben reconocer cuando una reacción nace del ego y cuando nace de la ambición competitiva. Y la de Arda claramente pertenecía a la segunda categoría. Nadie se acercó a decirle que se calmara. Nadie intentó frenarlo. Simplemente dejaron que procesara el momento. Porque todos entienden ese sentimiento. Hasta el futbolista más veterano del equipo, ese que ya ha jugado cientos de partidos y ha ganado títulos importantes, recuerda perfectamente lo que se siente cuando un entrenador te saca del campo en el momento en el que crees que puedes decidir un partido. Es una sensación universal dentro del fútbol. Un asistente técnico pasó cerca en ese momento. Miró brevemente hacia la taquilla de Arda y continuó caminando sin decir nada. Ese gesto también tiene significado. En los equipos grandes se respeta mucho el espacio emocional de los jugadores después de un partido. Las conversaciones importantes no se tienen en caliente. Se tienen al día siguiente, cuando las pulsaciones han bajado y la mente vuelve a funcionar con claridad. Así funciona la dinámica de los vestuarios profesionales. Lo que se ocurrió en ese momento fue algo mucho más sutil. Uno de los veteranos del equipo pasó caminando detrás de Arda y le dio una palmada ligera en el hombro. Ni una frase larga, ni un discurso motivador. Solo dos palabras. Buen partido. Puede parecer algo mínimo, pero en el lenguaje interno de un vestuario eso tiene peso. Significa que lo que hiciste fue valorado. Significa que tus compañeros vieron lo mismo que tú sentiste en el campo. Significa que no estás loco por pensar que estabas jugando bien. Mientras tanto, en el pasillo que conecta el vestuario con la zona técnica, Arbeloa también estaba procesando el momento desde su propia perspectiva. Porque entrenar a jóvenes talentos tiene una peculiaridad interesante. Sabes que van a enfadarse contigo tarde o temprano. Y si nunca se enfadan, probablemente hay un problema. El técnico había tomado la decisión del cambio pensando en el equilibrio del equipo. En ese momento concreto del partido consideró que necesitaba otro perfil en el campo. Más control en la transición. Más capacidad defensiva en ciertas zonas. Son decisiones que desde fuera pueden parecer frías, pero desde dentro forman parte del cálculo constante que hacen los entrenadores durante un partido. Aún así, Arbeloa también había visto la reacción del jugador. Había visto el gesto. Ni para el entrenador, ni para el rival, ni para el estadio entero.
Y mientras esa determinación se asentaba en su cabeza con la naturalidad de algo que no necesita ser anunciado en voz alta, el vestuario seguía funcionando con su ritmo habitual, ese ritmo peculiar que tienen los lugares donde conviven 20 o 30 competidores de élite que, durante 90 minutos, han estado al borde de la adrenalina. El agua de las duchas seguía cayendo con un sonido constante, casi hipnótico. Algunos jugadores hablaban desde dentro, con esas conversaciones a medio volumen que rebotan contra los azulejos y se mezclan con el vapor que empieza a llenar el ambiente. Las palabras sueltas flotaban en el aire. Un comentario sobre una jugada defensiva. Una broma sobre un control fallado. Una risa breve que se pierde entre el ruido del agua. Nada dramático. Nada que sugiera tensión interna. Simplemente el ambiente normal de un vestuario profesional después de un partido. Pero incluso dentro de esa normalidad, los jugadores suelen ser muy perceptivos con los estados de ánimo de sus compañeros. No es algo que se enseñe en una academia, pero se aprende con el tiempo. Después de convivir tantas horas, tantos entrenamientos, tantos viajes, desarrollan una especie de radar emocional bastante fino. Y por eso varios habían notado la reacción de Arda. No como un problema, sino como una señal. Hay un detalle interesante en la forma en que los jugadores veteranos observan a los jóvenes talentos. No suelen hacerlo con discursos largos ni con consejos constantes. Lo hacen a través de pequeños gestos, silencios calculados, comentarios muy concretos en el momento adecuado. Porque saben algo que a veces desde fuera se olvida. El talento no necesita demasiadas explicaciones. Necesita contexto. Y en ese vestuario, el contexto estaba claro. Arda Güler no era simplemente un chico prometedor que estaba de paso. Era un futbolista al que el club había decidido darle espacio para crecer. Eso cambia la forma en que los compañeros lo perciben. No lo miran como a un juvenil que sube ocasionalmente. Lo miran como a alguien que, tarde o temprano, tendrá que asumir responsabilidad. Mientras el vapor empezaba a empañar algunos de los espejos del vestuario, Arda entró en la zona de ducha sin hacer ruido, como suelen hacer los jugadores cuando todavía están en modo partido, con la mente ocupada en los últimos detalles del encuentro. El agua caliente empezó a caer sobre sus hombros y durante unos segundos no pensó en nada. Literalmente nada. Es curioso, pero muchos futbolistas describen ese momento como una especie de pausa mental. Después de 90 minutos de concentración constante, de tomar decisiones en décimas de segundo, de escuchar al público, de seguir instrucciones tácticas y de reaccionar físicamente a cada estímulo, el cerebro necesita unos segundos para resetear. Solo agua cayendo, respiración tranquila, músculos relajándose poco a poco. Pero ese descanso mental dura muy poco cuando hay algo pendiente en la cabeza. Y en el caso de Arda, el momento del cambio seguía ahí. No como una escena dramática, sino como una imagen que regresaba con claridad. El cartel luminoso, su número, el camino hacia la banda, y ese pequeño intercambio de palabras con Arbeloa. Si alguien hubiera estado mirando desde fuera, habría visto algo bastante normal. Dos personas hablando rápidamente, gesticulando un poco, intentando explicar una idea en pocos segundos. Pero desde dentro, el jugador suele recordar cada detalle. El tono de voz, la velocidad de la respuesta, la sensación de si el entrenador estaba escuchando o simplemente reafirmando la decisión. Son matices pequeños, pero la mente de un futbolista joven adquiere mucho peso, porque cada conversación con el cuerpo técnico funciona como una especie de indicador invisible sobre su lugar en el equipo. El agua seguía cayendo, y mientras tanto, la mente de Arda empezó a reconstruir la conversación, no para discutirla otra vez, sino para entenderla mejor. La memoria tiene una forma curiosa de trabajar en esos momentos. Primero recuerda la emoción. Después intenta organizar las palabras. Y lo que Arda recordaba con más claridad no era el enfado. Era la sensación de interrupción. Había empezado a encontrar espacios entre las líneas del Celta. Había detectado que el mediocentro rival estaba dudando entre saltar a presionarlo o quedarse protegiendo la defensa. Ese tipo de duda en el rival es oro puro para un mediapunta creativo. Es el momento en el que el partido empieza a abrirse. En el campo, esos detalles se sienten casi físicamente. El espacio parece un poco más grande. El balón llega medio segundo antes. Los rivales reaccionan medio segundo después. Ese medio segundo es la diferencia entre un jugador normal y uno capaz de decidir un partido. Arda lo había empezado a notar. Por eso su mente volvía a esa sensación una y otra vez. Porque los futbolistas viven obsesionados con los momentos en los que el partido empieza a inclinarse hacia ellos. Mientras tanto,
Fuera de la zona de duchas, el ambiente del vestuario seguía evolucionando lentamente hacia la calma posterior al partido. Algunos jugadores ya estaban vestidos parcialmente, con toallas alrededor del cuello, camisetas de entrenamiento puestas de forma improvisada. Un utilero pasó empujando un carrito con botellas de agua y bebidas isotónicas. El sonido de las ruedas contra el suelo marcaba un ritmo suave mientras iba repartiendo botellas abiertas a quienes las necesitaban. Ese tipo de escenas forman parte de la rutina diaria del fútbol profesional. Curiosamente, tienen un efecto tranquilizador en los jugadores. Representan normalidad. Representan que el partido ya ha terminado y que ahora todo vuelve a su ritmo habitual. Pero para Arda, el partido todavía estaba presente. Cuando cerró el grifo de la ducha, la sensación física era diferente. El cuerpo ya no estaba en modo competición. Los músculos estaban más sueltos. La respiración era más profunda. Ese cambio físico también suele ayudar a ordenar los pensamientos. Y ahí apareció otra reflexión interesante. ¿Por qué? Cuando la adrenalina desaparece, muchos jugadores empiezan a analizar las cosas desde otro ángulo. La pregunta deja de ser ¿por qué me cambiaron? La pregunta pasa a ser ¿qué puedo hacer para que la próxima decisión sea distinta? Es una diferencia sutil, pero fundamental. Los jugadores que se quedan atrapados en la primera pregunta suelen entrar en un ciclo de frustración. Los que pasan rápidamente la segunda suelen evolucionar más rápido. Arda salió de la ducha con el pelo todavía empapado y una toalla sobre los hombros. Caminó de vuelta hacia su taquilla con paso tranquilo, pero la mirada estaba más enfocada que antes. El enfado había desaparecido casi por completo. Lo que quedaba era algo mucho más útil. Ambición concentrada. Se sentó otra vez frente a su taquilla y empezó a vestirse con movimientos metódicos. Primero la ropa interior térmica, luego el pantalón del chándal, después la camiseta del equipo. Cada gesto tenía ese ritmo automático que los futbolistas desarrollan después de años de rutina. Mientras se vestía, el murmullo del vestuario seguía fluyendo alrededor, pero él apenas participaba. No por distancia emocional, sino porque todavía estaba terminando de procesar el partido. Eso también es bastante habitual en los jugadores más creativos. Son los que más tiempo pasan pensando en lo que ocurrió en el campo. Un defensa puede analizar una jugada y pasar página rápidamente. Un mediapunta creativo puede estar 20 minutos dándole vueltas a un solo pase.